viendo sobre la vida de una persona como espíritu de consejo. Vimos ya el espíritu del Señor, después vimos espíritu de sabiduría, después espíritu de inteligencia, luego vimos el espíritu de conocimiento y el tema del día de hoy, espíritu de consejo. Dice Deuteronomio capítulo 32, verso 28 y 29, pero Israel es una nación que no sigue consejo. Mira, hermano, qué sentencia más tremenda es la que suelta el Señor sobre el pueblo de Israel. Así que habla del consejo como si fuera un camino. Habla del consejo como si fuera un camino. ¿Aló? Pero Israel es una nación que no sigue consejo. Y como tal hay una sentencia, y es que su gente es necia, sin entendimiento. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas, ay, si supieran lo que les el consejo tiene la característica de que ve el final de una persona. Es una dimensión tan tremenda. Y esta es la primera vez, la primera mención de la palabra consejo. Así que usted se va a dar cuenta que el consejo es algo que alguien sigue o que alguien deja de seguir, como un camino que Dios marca para nosotros. Entonces lo primero que voy a hacer es definirlo. El espíritu de consejo, definición. La palabra hebrea para consejo es etzá. El sustantivo hebreo etzá es consejo y el verbo yaat es aconsejar. Es el proceso de transmitir sabiduría, entendimiento y conocimiento a otra persona con el propósito de que tome las mejores decisiones. Consejo es transmitir. ¿Pero qué transmitimos? Transmitimos sabiduría, pero no solo sabiduría, transmitimos entendimiento, pero no solo entendimiento, transmitimos conocimiento. ¿Para qué? Para que una persona tome la mejor decisión. Vea esto. Les he dicho, y esto es muy importante, porque el consejo, es decir, una persona tiene que ser sabia, tiene que tener entendimiento y tiene que tener conocimiento para poder aconsejar. ¿Por qué? Porque les dije que la sabiduría es una chispa, es el primer destello de una idea. Es cuando digo lo he entendido, lo he encontrado. El entendimiento es el paso 2, es el destello de esa chispa, el desarrollo de esa chispa, y es lo he entendido. Pero conocimiento es la conclusión, es la aplicación del concepto, es lo he hecho. Pero esa que es consejo es la transmisión de lo he encontrado, lo he entendido y lo he hecho. Por eso lo puedo transmitir. Algo más para que me lo puedan entender. Consejero es una persona. Y les voy a poner el ejemplo hoy en día de la gasolina, que está tan cara, ¿verdad? Ahora cuando uno quiere llevar a la esposa a un lugar caro, lo lleva a la gasolinera. Consejero es una persona, por lo tanto es como un depósito. La bomba tiene un depósito donde caben 1 o 2 cisternas, un tanque inmenso de gasolina. Así es el consejero. Aconsejar es un verbo que implica acción o movimiento. Es como la máquina expendedora de gasolina que saca de un depósito. El consejo es el mensaje, por lo tanto es como un contenido, como la gasolina, que está pasando de un depósito, y el aconsejado es la persona que recibe el consejo. Es como el tanque del combustible. ¿Ok?
Y a veces cuando el tanque, cuando la gasolina se me termina, cuando ya no sé qué hacer, cuando no sé para dónde caminar, yo necesito un consejo. Pero ese consejo tiene que venir de un consejero. ¿Está conmigo todavía? Bien, algo más. Sabiduría. Le dije que usted no conoce una persona sabia por cómo responde, sino por cómo pregunta. La sabiduría consiste en preguntar. Usted mira a Dios cuando empieza a mostrarle sabiduría a Job y no le responde, sino le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo afirmaba la tierra? ¿Aló? El entendimiento, en cambio, consiste en responder. La sabiduría pregunta y el entendimiento le responde. Pero el conocimiento consiste en aplicar. Es el potencial del por qué. Yo les decía a ustedes que la sabiduría dice: vamos a hacer un aeropuerto en la zona sur. Pero el entendido le pregunta: ¿cómo? ¿Aló? Y el que tiene conocimiento le dice por qué y cómo. ¿Están conmigo? Ahora te vas a dar cuenta que ETSA o consejo es un plan. Es el plan de cómo establecer un aeropuerto en la zona sur y todas las justificaciones, los pagos y todo lo demás. Déjenme mostrárselo de esta manera también. Sabiduría, en el caso de José, recuerda que vimos que los 7 espíritus de Dios se manifestaban sobre José. La sabiduría de José es el sueño. José, el faraón tuvo un sueño. Ahí está la sabiduría. Ahora, el entendimiento es la interpretación del sueño. Usted no hace nada con el sueño si no logra entender lo que el sueño significa. ¿Aló? Así que la sabiduría es el sueño, pero el entendimiento es la interpretación del sueño. El conocimiento es lo que tenía José, saber qué y cómo hacerlo. Ya conmigo, saber qué y saber cómo. Pero ese consejo es el plan que le dijo José al faraón: tome un hombre, desígnelo, déle autoridad sobre toda la tierra. Ese hombre agarre y quinte el 20, o que tome el 20% de las cosechas y lo guarde para que los 7 años. Ahora usted me está entendiendo lo que es un consejo. El hombre se soñó simplemente que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero la pregunta: ¿qué hago con eso? El consejero sabe qué hacer con eso. ¿En qué parte del sueño apareció un hombre que guardaba todo en graneros? En ninguna parte. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces usted se da cuenta que la suma de la sabiduría, del conocimiento y del entendimiento es lo que el consejero usa para transmitir información, para que la persona pueda tomar una buena decisión. Déjeme decírselo de esta manera. Perdone que use una ilustración del campo. Si la sabiduría es una vaca, el entendimiento sería la leche. El conocimiento sería conocer todo sobre la vaca y todo sobre la leche. Una cosa es tener una vaca, otra cosa es saber cuidar una vaca, hermano. A usted le parecerá fácil, pero no lo es. Y saber todo sobre la leche, hermano, esa es otra historia, hermano. Eso es, diga conmigo, conocimiento. Pero el consejo es: compra vacas y venda queso. ¿Está conmigo? Porque si la vaca es la sabiduría, la leche es el entendimiento. Porque tenemos la vaca, ¿por qué? Por la leche o por la carne. Pero usted no agarra una vaca de esas blancas enrasadas para producir leche, porque las infelices no producen leche, producen carne. ¿Conmigo todavía? Entonces, si usted tiene el conocimiento y usted sabe todo sobre la vaca y todo sobre la leche, entonces usted recibe un consejo: críe vacas y venda carne, o cría vacas y
haga queso. ¿Sabe por qué en la gran mayoría de las granjas apartadas hacen queso de la leche? Porque es una manera de conservar la leche sin que se dañe. Usted agarra la leche, el mismo día la corta, la prensa la corta, la agarra, la sala, la prensa, y ahí ya la leche no se dañó. Pero si no haces eso, 3 días después la leche está dañada. ¿Está conmigo todavía? Entonces, el consejo es la razón del por qué existe la vaca y existe la leche. Y el conocimiento es todo sobre la vaca y la leche. ¿Está conmigo? Oro a Dios para que me haya entendido. Si no, ya ni con manzanas, hermano. Dame la que sigue, hijo. Algo más. Yo les decía a ustedes que Jogma, o sea, sabiduría, es como Adán. Biná, conocimiento, es como Eva. Daad, o entendimiento, perdón. Daad es como conocimiento, es como Abel. Entonces Etza viene a ser una familia, porque une todas las cosas. Si sabiduría es una semilla y entendimiento es un embarazo y Daad, el conocimiento, es un hijo, entonces el consejo es un obstetra, porque conoce todo de la semilla, del embarazo y del hijo. Si sabiduría es el trigo y el entendimiento es la masa y el conocimiento es el pan, entonces el consejo, hermano, viene haciendo una panadería. Si la sabiduría es lana y el entendimiento es tejer y el conocimiento es un abrigo, entonces, hermano, el consejo se llama una tienda. ¿Están conmigo? Déjeme avanzar en la enseñanza de hoy. Esto es solamente para que puedas entender un poco. Diga conmigo: el espíritu de consejo, acción y aplicación. Voy a agarrar un ejemplo en la Biblia en el que en una crisis alguien da un consejo. Es decir, para que usted pueda entender cómo se agarra un consejo y cómo se aplica. Es acción y aplicación. Vea esto. Primera de Reyes capítulo 1 verso 1 empieza a narrar una parte de la historia de la decadencia del reino de David. Y dice, y el rey David era ya muy viejo. Cuando dice la Biblia que era muy viejo, uno piensa que el tipo tenía 200 años. Pero resulta que el tipo tenía 70 años. Por la vida dura que David vivió, David se envejeció mucho. Y dice, y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Si no se calentaba, solamente usted imagínese, o si no se podía, hermano, ni mantener el calor él, ¿cómo mantenía el calor en la nación? Entonces eso produjo vacíos de autoridad. Diga conmigo: vacíos de autoridad. Mientras que existían vacíos de autoridad, su hijo Arnón, el primogénito, había muerto por mano de Absalón, y Absalón había muerto por mano del ejército. Entonces hay un vacío de autoridad. Verso 2. Y por este tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Huit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Y el asunto es que Adonías, sin ser el hombre que Dios había designado para que fuera rey, se ha proclamado rey y hace esta acción. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, el general del ejército, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo para llegar a ser rey. Mientras eso está pasando, un vacío de autoridad y uno de los hijos de David proclamándose rey, hay un hombre que toma una acción de un consejo. Vea esto. Primera de Reyes capítulo 1 verso 9 y verso 10. La crisis. Y Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, que también significa serpiente, cerca del manantial de En-Rogel, y allí sacrificó ovejas engordando y terneros engordados,
invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de David, pero no invitó al profeta Natán, porque el profeta Natán sabía a quién Dios había escogido como rey, ni a Benaía, porque Benaía es hijo de uno de los amigos de David, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. ¿Por qué no invitó a Salomón? Porque él sabía que era el que Dios había designado para que fuera rey. Y cuando esto él lo hace, esto es más que un almuerzo, es un acto de rebelión, donde en esa asamblea él se está proclamando rey de Israel. El hecho de que sacrificara ovejas y ganado y terneros, es decir, yo los voy a alimentar a ustedes, pero ustedes me van a proclamar rey. De esa misma manera, Absalón en Hebrón se proclamó rey de Israel. Era como un día de campo donde iban las principales celebridades, personajes del reino, y declaraban rey a alguien. Mientras eso está pasando, vea esto, el consejo, que es el consejero, que va a ser Natán, la aconsejada, que es Betsabé, y el problema, que es lo que está resaltado en azul. Primera de Reyes 1:11. Aquí hay un tanque, un hombre que está lleno de sabiduría, entendimiento y conocimiento, que se llama Natán. Y Natán fue a ver a Betsabé. ¿Quién es Betsabé? La madre de Salomón. Pero diga conmigo, la llave del corazón de David. Porque David amaba a esta mujer. Así que no fue a ver a cualquier persona. ¿Aló? Habían 1000 en el reino, pero el consejero sabe quién abre el corazón del rey. ¿Aló? Y la madre de Salomón no fue a donde Salomón, porque Salomón estaría haciendo una reclamación que no le correspondía. Y le preguntó. Mira que la sabiduría consiste en preguntar. ¿No te has enterado de que el hijo de Agüit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera? Así que hay dos problemas. Uno es que Adonías se proclamó rey, pero el problema es que el único que lo puede solucionar, que es David, ni siquiera sabe lo que está pasando, porque el tipo ni siquiera lograba calentarse. ¿Aló? Hay un vacío de autoridad. Y entonces aquí viene el consejo. Vea, si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mí. Diga conmigo, un consejo es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque Adonías lo primero que iba a hacer cuando se declaró rey es matar a Salomón y matar a su madre. Y eso estaba a días de pasar. Diga conmigo, un consejo es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un consejo es la diferencia entre salir adelante en un matrimonio y que un matrimonio se quiebre. Pero la desgracia de la gente es a quien escucha. Hay gente que en el bus va exponiendo su problema matrimonial a cualquier necio que le quiera decir qué hacer. Aló. Aló. Dígale, hermano, que hasta la par, nunca le cuentes tus problemas a quien no puede solucionarlos. En el bus, ahí con el tipo que acaba de conocer hablando mal de su esposa. ¿Qué clase de sabiduría? Y quiere que le vaya bien. A la compañera, a la amiga que tiene reventado el matrimonio, le pide consejos. A que le da 3 vueltas al esposo, le pide consejo. ¿Alguien está conmigo todavía? Un consejo acertado es una bendición,
pero un consejo mal dado es una desgracia. Es como que usted vaya a la gasolinera y en vez de que le echen gasolina, le echen agua. Hasta ahí llegó el motor. ¿Alguien está conmigo todavía? Vea esto. Primera de Reyes 1:13. Este es el consejo. Ve ya mismo a ver al rey David. No podía esperar una semana, porque si esperaba una semana, cuando viniera ya no había nada que hacer. Ve ahora mismo y dile. Le puso palabras en la boca. Diga conmigo, le puso palabras en la boca. Porque el consejo no puede tomar decisiones por usted, pero le puede indicar el camino que debe caminar. Y la llave para abrir el corazón de David era así: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste, definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Diga conmigo, este es el consejo. Ve, dile, usted hizo una promesa, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Diga conmigo, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Porque a la gente una cosa le dicen que vayan a hacer y otra cosa la que hacen. Y si usted no sigue el consejo que le dan, hermano, eso es como usted que va a ver al médico, le hacen estudios, se sienta con el médico, le da las pastillas y usted no se las toma. Hay gente así. Pierden un año haciéndose estudios y van del médico. El médico le dice, yo no tengo eso. Perdiste tu tiempo. Hay gente que lo busca a uno y le dice pastor, y uno le dice, hermano, por aquí es tu camino, y van para el otro lado puramente donde uno les dijo. Vea la aplicación del consejo, hermano. Dame la que sigue. El consejo es un plan. Primera de Reyes 1:14. Mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré lo que has dicho. Porque una cosa es lo que dice Belsabé y otra cosa es que el principal profeta de la nación venga y diga, eso es cierto. Entonces te das cuenta que ahora no solamente es una dirección de qué hacer, sino que es un plan. Porque diga conmigo, el consejo es un plan. Vea la aplicación. Aplicación parte 1, eran dos partes, la de Belsabé y la de Natán. Capítulo 1, verso 15 al 20. Entonces Belsabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y se inclinó ante él, porque toda petición se hace con respeto. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Y ella contestó, mi señor, usted me hizo un juramento delante del Señor tu Dios cuando me dijo, te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y que se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Diga conmigo, saber hacer una petición. El gran problema de la gente es que no sabe hacer una petición. Todo el mundo quiere que le adivinen las cosas. Y se para delante el marido. Dígale lo que él le dijo. Y ve el reloj. Y el marido ni sabe, porque nosotros decimos cosas y luego nos olvida. Usted me dijo que me iba a sacar hoy de la casa. Así que vean lo que se encuentra, pero vamos a salir. ¿Están conmigo todavía? Usted ve que en la aplicación del consejo ella hace exactamente lo que el profeta le dice. Ahora vea la segunda parte. Verso 22 al 24. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron, el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey, mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en el trono? Porque Adonías se ha proclamado rey y tiene un fiestón por allá.
Es un plan que se ejecuta perfectamente. ¿Están conmigo? El profeta Natán llegó. Betsabé fue retirada de la sala. Pidió audiencia. Lo pidió como se le pide al rey. Se inclinó y le preguntó al rey: ¿ya has decidido? Ahora vea la respuesta del rey por el consejo de este hombre. Primera de Reyes 1, 33 al 35. Y dijo el rey: lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gijón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán por rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten: que viva el rey Salomón. Luego escóltelo de regreso y él se sentará en mi trono y me sucederá en el trono, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Usted ve que un consejo dado en el momento de crisis resuelve el problema. ¿Aló? Es capaz de cortarle la cabeza a una rebelión que venía, y que le iban a cortar la cabeza al hombre de Dios, al que Dios tenía, porque el consejo es dado en el momento acertado. Él sabe qué hacer en el momento de crisis. Salomón no sabía, Betsabé no sabía, pero hay un consejero que sabe qué hacer en el momento de crisis. Ahora vea, no solo la sentencia, sino lo que hace un consejo. Un consejo es un plan que desbarata otro plan, porque Adonías tenía un plan. Se había aliado con el general del ejército, se había aliado con el principal profeta, sacerdote de Israel. Pero todos los invitados de Adonías, cuando escucharon el alboroto en la ciudad y cuando escucharon el cuerno sonando, preguntaron: ¿qué está pasando? Y vino uno corriendo: el rey ha nombrado a Salomón rey. Entonces todos los invitados de Adonías, presos de pánico, porque eso se llamaba rebelión, soltaron la mesa del banquete, saltaron del banquete y se dispersaron. Diga conmigo: se dispersaron. El mismo general del ejército, hermano, andaba buscando una piedra donde meterse debajo. ¿Aló? Y ahora mira a Adonías. Y Adonías tuvo miedo, los otros tuvieron pánico de Salomón, por lo que corrió. Los otros se dispersaron. Él corrió a la carpa sagrada, es decir, al lugar, al tabernáculo, y se agarró de los cuernos y empezó a pedirle misericordia a Salomón para que Salomón no le quitara la vida. Después se la quitó, pero esa es otra historia. Entonces, ¿están viendo cómo funciona un consejo? Déjeme ir más allá. Este es el ejemplo de aplicación. El espíritu de consejo, la personificación. Es decir, en la Biblia, cada uno de los 7 espíritus de Dios, hay una persona que los incorporó. ¿Quién es el sabio en la Biblia? Salomón. Salomón es la personificación del sabio. ¿Aló? ¿Quién es el entendido? El entendido es Daniel. ¿Aló? Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Esos son los entendidos en la Biblia. Les decía la semana anterior que la persona que caracteriza al conocimiento es Enoc, que caminó con Dios. Y conocimiento es ese trato íntimo, profundo. Pero esta vez les voy a mostrar quién es la personificación del consejo. Vea a este hombre. Primera de Samuel 16:23 dice esto acerca de este hombre. Diga conmigo: Aitofel. Es un hombre del que poco se habla en la Biblia, pero es extraordinario. Absalón siguió el consejo de Aitofel,
Cuando Ahitofel nació, los hermanos, su padre lo llamó hermano de hablar necedad. Ese es su nombre, ese es su significado. También puede significar hermano de hablar locuras. Ese era su destino. Pero Dios decidió meter en él sabiduría, conocimiento y entendimiento, de tal manera que fuera el principal consejero del rey. Pero el asunto es que David era solamente un pastor de ovejas, y Dios necesitaba poner alrededor de él gente que tuviera la capacidad de aconsejar, de saber qué hacer en la nación. Y aunque Ahitofel no era nadie, Dios hizo esto por él. Porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Amado, preguntarle algo a este hombre era como escuchar la respuesta de Dios. ¿Te imaginas qué clase de sabiduría, entendimiento y conocimiento acumulado para que cada consejo que daba era como si Dios lo estuviera dando? Era como escuchar a Dios hablar. Así era la autoridad que Dios le había dado a este hombre. Pero diga conmigo: sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? ¿Por qué? Vea esto. Segunda de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gelonita, consejero de David, de su ciudad en Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón se había rebelado, pero la conspiración no era fuerte, no eran muchos los que lo seguían, eran unos atarantados. Pero cuando Ahitofel se unió a la rebelión, la conspiración se hizo poderosa, porque si aquel hombre que era escuchar a Dios estaba siguiendo a Absalón, era porque Dios lo estaba siguiendo. Pero resulta que al consejero se le había contaminado el tanque de gasolina de agua. ¿Por qué? Vea esto. Primera de Samuel 11:3 dice, segunda de Samuel 11:3, luego envió a alguien para averiguar de quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías Eteo. Esto es cuando David ve a Betsabé bañándose, no sabía quién era y mandó a preguntar quién era. Y le dijeron: es la esposa de uno de los valientes, Urías Eteo, y hija de otro de los valientes. Pero lo que no dice es lo que dice segunda de Samuel 23, verso 34 y verso 24 y verso 34. El 24 dice: los demás miembros de los 30 incluían a Elián, hijo de Ahitofel, gelonita. Betsabé es la nieta de Ahitofel. Y esta mujer eran los ojos del abuelo, y David la trató como una cualquiera, porque sabiendo que estaba casada la deshonró y la dejó embarazada, y por eso ella tuvo un aborto. Alguien está conmigo todavía. Y fue la vergüenza de la familia. Como todos los abuelos, no se lo cobró a la nieta, sino que se lo cobró al rey. Su corazón se amargó. Vea esto. Salmo 55, verso 12 al verso 14 dice: amigo mío, está hablando David de Ahitofel, hasta tú me has ofendido, tú que eras mi igual que yo, tú que eras como mi hermano y que íbamos contigo al templo. Si otro me hubiera insultado, lo habría soportado. Si otro me hubiera humillado, podría esconderme de él. Tres cosas dice David: ofendido, insulto y humillación. Es lindo que lo ofendan a uno, hermano. Es lindo que lo insulten, hermano. Es lindo que lo humillen a uno. Pero la pregunta es: ¿quién lo hizo? Aquel que yo considero un hermano.
Dice la Biblia que entraban a la presencia de Dios y se deleitaban estudiando la palabra. Y luego cuando David mandó a traer a Betsabé, él sabía que era su amigo. Él sabía que era la nieta de su mejor amigo. Pero no le importó. Igual la tomó. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero no porque tengas la razón. Aquí es donde se te va a reventar la vida. No porque tengas la razón tienes que entrar en rebelión. Porque al final de cuentas Dios trató con David y con mano dura. 4 de sus hijos murieron. ¿Aló? Pero vea esto. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel dé consejos necios a Absalón. David le sacó la cobertura a Ahitofel. Ahitofel era padre de hablar necedad. Ese era su destino. Pero por causa del rey David y del llamado del rey David, Dios le había dado una autoridad a ese hombre. Pero David se la sacó. ¿Sabe por qué David se la sacó? Porque David fue ante Dios y trató con el pecado. Y no hubo necesidad que Ahitofel tratara con el pecado de David, porque David se tiró al suelo 7 días humillado, gimió, clamó. Y hay 9 pasos de restauración que David hace para salir de ahí. Y ese es mi problema cuando veo a alguien equivocarse y no tengo la capacidad de perdonarse, porque usted no sabe qué trató ese hombre en la presencia de Dios, si tuvo misericordia o no tuvo misericordia. Y usted puede decir: es un adúltero, pero es un adúltero perdonado y lavado con la sangre del Cordero. El problema es el adúltero sin confesar. ¿Alguien está conmigo todavía? El problema es el adúltero que dice David: mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero cuando dije: declararé mi pecado a Jehová y lo confesaré, Él fue propicio y perdonó y me lavó. Déjeme continuar. Voy a mostrarle esto. Voy a seguir sobre el mismo tema, que es la personificación del consejero, que es Ahitofel. Pero quiero mostrarle esto. Diga conmigo: guerra de consejos. Porque a veces uno da el consejo acertado, pero alguien se lo bloquea, se lo anula. Porque el sabio da un consejo y el necio da otro, y la gente sigue el del necio. Entonces hay una guerra de consejos. Déjeme mostrárselo. Vea esto. Vea qué tremendo. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí el arquita lo estaba esperando. Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. La Biblia dice que David tenía 2 amigos: Ahitofel, Usaí. Vea esto. Verso 1 de Samuel 15, 33 al 34. Y dijo David a Usaí: si pasas conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey: yo seré tu siervo, o sea, tu consejero, como hasta aquí lo ha sido siervo de tu padre, así que seré ahora tu consejero. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Porque David sabía que Ahitofel era un tipo altamente peligroso, que tenía sabiduría, que tenía entendimiento y que tenía conocimiento, y que si no se lo sacaban de encima a Absalón, lo iba a hacer papilla a él. Entonces David, ¿qué hace? Mete otro consejero. Y este Usaí se hace pasar como enemigo de David también. Y Absalón lo absorbe como uno de sus consejeros. Vea esto. Segunda de Samuel 16, 20 y 21. Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Oiga el consejo de Ahitofel. Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque las dejó aquí para que cuidaran el palacio
entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo dará su apoyo. ¿Con quién se había acostado David? Con su nieta. Y Dios, ¿qué le dijo a David cuando se acostó con la nieta? En lo oculto: lo que tú hiciste en lo oculto, ahora lo van a hacer contigo, pero en público. Y Ahitofel le dio un consejo a el hijo de David, Absalón: saque una cama al parque central de Alajuela y tenga relaciones sexuales ahí donde todo el mundo lo vea, con las concubinas de su papá. Dice la Biblia que había dejado 10 concubinas, hermano, y a todas les dio cariño en público. Todo el pueblo viendo lo que Absalón estaba haciendo con las esposas de su padre. El consejo devela el veneno que había en el corazón de Absalón. Tú le hiciste eso a mi hija en privado, ahora yo te lo voy a cobrar en público. Y esa es la manera como el pueblo entenderá que no hay manera de que usted y su papá se reconcilien. Y entonces van a tener que decidir o su papá o usted. El consejo no era malo, solo que ya no era del árbol de la vida, ahora era del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Vea esto. Guerra, diga conmigo, guerra de consejos. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres, alguien que diga conmigo 12,000 hombres, que salgan a buscar a David esta noche. Diga conmigo, lo alcanzaré. Cuando esté agotado y desanimado, él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solo al rey. Con amigos así, ¿para qué enemigos, hermano? Deme 12,000 hombres. Yo voy a ir personalmente, lo alcanzaré. Haré que el pueblo tenga pánico y voy a matarlo. Yo personalmente lo mato. A aquel con el que yo entraba en el templo y escudriñaba los misterios de Dios. A aquel que yo era mi hermano, mi amigo, mi corazón. No hay cosa más diabólica e infernal que retener una ofensa. No hay cosa más diabólica e infernal que le dé a Satanás más derecho de corromper lo que Dios te ha dado, que mantener una herida abierta y mantener una ofensa. Un hombre extremadamente sabio se comporta como un necio porque no pudo pasar una ofensa que Dios pasó. Y no solo la pasó, sino que amó al hijo de esa relación, porque ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios que aunque te castigará, no te dejará en el suelo, sino que te levantará. Ahora vea esto. Cuando Usaí llegó, Ahitofel le contó lo que Absalón le contó lo que Ahitofel había dicho. Y le preguntó: ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Si no, ¿qué sugieres? Ya escuchamos el consejo de Ahitofel. Ahora ve el consejo de Usaí. Segunda de Samuel 17, versos 7 al 8. Bueno, le contestó Usaí, esta vez Ahitofel está equivocado. Su pastor está equivocado en lo que le dice. Pero resulta que el pastor, hermano, tiene un bagaje donde Dios lo ha agarrado, lo ha pateado para enseñarle sabiduría. Usted no cree que jugar fútbol sin que le pateen las espinillas. No se engañe. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero vienen y escuchan a cualquier loco que aparece. Esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre. Tengo una pregunta para usted. ¿Este hombre conocía a su padre? Este joven no conocía a su padre más que cualquiera de los otros hijos de Israel. Es más, otros lo conocían más, porque el problema de David es que fue un gran rey, pero no supo ser padre.
Conocía de su papá como conocemos nosotros de Carlos Alvarado, por la prensa. ¿Aló? Tú conoces a tu padre y a los otros hombres que son guerreros poderosos. Eso era cierto, todo Israel lo sabía. En este momento estarán tan enfurecidos como una osa que le han robado a sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas, porque el plan de aquel era caer y matarlo. Yo le pregunto, usted que conoce al rey David, David era un hombre de dejar a su gente ir a esconderse. Aquí es donde se cae Absalón, porque no conoce a su padre. Y Ahitofel sí lo conocía. Ahitofel sabía que David era incapaz de dejar sus tropas solas. Ahitofel sabía que David, y efectivamente David nunca se separó del campamento. Él no pasará la noche con las otras tropas. Ve el verso que sigue. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. El tiempo que David se escondía en pozos y cuevas de David había pasado, hermano, muchos años antes, 40 años antes. Ahora David no se escondía de nadie. ¿Alguien está conmigo todavía? Y aunque salga y ataque y muera, y cuando salga y ataque y mueran unos de tus hombres, entonces habrá pánico entre sus tropas y se correrá la voz de que está masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y los valientes que son sus hombres. De esta manera él desbarató el consejo de Ahitofel. Sabiduría contra sabiduría. Ahora ve el consejo. El consejo de Usaí es este: recomiendo que movilices a todo el ejército y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y a Beerseba al sur. ¿Qué había dicho Ahitofel? Solo 12,000. Este dice: mueva todo el ejército. De esta manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Ahitofel dijo: yo lo voy a hacer porque yo tengo un asunto con él que tengo que arreglar de mi nieta. Pero el consejo de Usaí es: hágalo usted, porque usted es ahora el rey. Usted es el que tiene que matar a su papá. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedará vivo. El consejo de Ahitofel era: mataremos solo al rey. El consejo de Ahitofel es: matemos a todos para que no quede nada de ese reino. Diga conmigo: consejo contra consejo. A usted le parecerá que no, pero eso es lo que pasa en la vida de la mayoría de la gente. Reciben un consejo de parte de Dios, un consejo sabio, y van y escuchan a un necio, y van y hacen lo que el necio dice. Y el hombre sabio está viendo cosas que usted ni por la mente, y te da un consejo y te dice: quita derechos y no des derechos. Y el necio dice: ay, ¿cómo vas a quitar derechos? Y después vas a tener las consecuencias, porque no escuchas. ¿Alguien está conmigo todavía? Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el de Ahitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. El consejo acertado era el de Ahitofel. 12,000 hombres, les caemos porque están desanimados, se esparcen y mato solo a David. Ese era el consejo, pero el otro lo bloqueó. ¿Cómo? Con sabiduría. Ahora aquí hablamos de sabiduría contra sabiduría, pero a veces, hermano, es sabiduría contra necesidad. ¿Están conmigo? Yo quiero que usted entienda esto. Usted no le puede prestar sus oídos a todo el mundo.
Usted no le puede prestar sus oídos a todo el mundo, porque vas a terminar en desgracia. ¿Aló? Porque Dios, cuando David oró y le dijo, bloquea el consejo de Ahitofel, Dios lo escuchó. Pero David no solamente se quedó con la oración, sino que también hizo su parte. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa, se ahorcó y allí murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Tengo una pregunta para usted: ¿por qué Ahitofel se ahorcó si era un hombre sabio? Porque todavía la guerra no se ha soltado, pero él sabía cuál iba a ser el resultado si se peleaban con Absalón, como dijo Usai. Efectivamente hicieron un ejército desde Dan hasta Berseba, fueron, pero David ya había recuperado la fuerza y rompieron sobre Absalón y le quitaron la vida. Y después que David volvió, usted sabe cuál era el próximo que iban a colgar. Y entonces el sabio va adelante, fue a su casa, ordenó todo lo que tenía que ordenar y él mismo se decretó su sentencia. Se guindó del palito, porque eso es lo que va a pasar. No es por necio. Ahora no estoy hablando de que eso sea lo correcto. ¿Alguien está conmigo todavía? Te estoy hablando de la sabiduría. Te estoy hablando de que la sabiduría es un plan que puede haberlo terminado aún antes de empezar. El espíritu de consejo. El consejo es la espada del sabio y la desgracia del necio. Escucha, déjeme mostrarle esto rápidamente, porque el tiempo se nos ha ido. Jeremías 18:18 dice: ellos dijeron, vamos, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará ley al sacerdote, ni consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de nada de lo que diga. Este pasaje establece algo. Ustedes saben, en la antigüedad el arma de guerra de un soldado era su espada. En este tiempo es un cañón o una ametralladora. Pero el sacerdote está conectado con la ley. El profeta está conectado con la palabra profética. Pero el sabio está conectado con el consejo. Así como el profeta da una palabra profética, el hombre sabio da un consejo. Por eso el consejo es el arma del sabio, pero cuando no se escucha es la desgracia del necio. Vea este pasaje, Segunda de Crónicas 10:8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus. ¿Cuál ha sido la debacle de Carlos Alvarado? Y los idioticas que andaban con él en la universidad son sus consejeros. Por eso doy gracias a Dios que le queda, hermano, tengo meses de contar los días de este desgraciado. Y cuando salga de esta nación, nadie se acordará quién es. ¿Todavía están conmigo? ¿Sabe qué hizo Roboam, el hijo de Salomón? Cuando fueron a ponerlo por rey, no escuchó a los ancianos, sino que escuchó a los jóvenes. Y los ancianos le dijeron: si le quitas el tributo, si le bajas los impuestos a este pueblo, el pueblo te va a tratar como un padre trata a un hijo. Y fueron a los muchachos y los muchachos le dijeron: vaya y respóndele al pueblo, el dedo meñique de Roboam es más grueso que la cintura de Salomón. Si mi padre los trató con grillos, yo los voy a tratar con vara. Y el pueblo dijo: chao, chao. Y 10 tribus se apartaron de Roboam y lo dejaron solo. Otro pasaje más. Y el rey Amasías, esto es el rey Amasías va y pelea contra los descendientes de Esaú.
Y cuando los destruyó, agarró sus dioses, se los trajo y empezó a adorarlos y a quemarles incienso. Y Dios le mandó un profeta. Pero el rey Amasías lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Porque el profeta lo que le estaba diciendo es: ¿cómo usted está adorando dioses que ni siquiera pudieron ayudar a los que usted destruyó? Y el hombre le dijo: cállate, yo te he nombrado consejero. Así hay gente que cierra sus oídos para escuchar sabiduría, y que cuando se les va a dar un consejo no escuchan. Y entonces uno entiende que cuando alguien no escucha es porque Dios ha determinado destruirlo. Salmo capítulo 107, verso 10 y verso 11. Vea este pasaje, hermano. Escucha este pasaje. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, precios de sufrimiento, con cadenas de hierro, porque se rebelaron contra las palabras de Dios y se burlaron del consejo del Altísimo. Porque hay gente que está en oscuridad. Porque hay gente, hermano, que está en sufrimiento. Porque hay gente que está, hermano, con cadenas de hierro. Porque no escuchan. ¿Aló? Porque no escuchan. Y termino con esto. Diga conmigo: el espíritu de consejo está a nuestro alcance. Proverbios 25: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El consejo no es para todos, el consejo es para el entendido. Cuando el consejo cae, hermano, y está lleno de sabiduría, entendimiento y conocimiento, es como alguien nadando en un mar. Pero los entendidos pueden agarrar la lección y aplicarla, tomar el consejo. Proverbios 19:20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio. No te equivoques, hermano. Casi nadie llega a ser sabio a los 40 años. La sabiduría, hermano, no corre como un perro. Ya está echada, hermano. Usted ha visto que los perros jóvenes, hermano, andan latiendo atrás de cada perro, de cada carro, cada bicicleta, todo. Pero el viejo, él ya entendió que solamente ladrar es lo que ocupa, hermano. Echado. Entonces el sabio, el dicho dice: el perro joven late corriendo y el perro viejo late echado. Porque ya entendió que esa caramba de correr no sirve para nada. Y eso de morder las llantas es una estupidez. Cuesta mucho llegar a la sabiduría, hermano, antes de los 40 años. Esta semana, ¿hoy qué es? 19 o 20. El martes cumplo 20, el 22 cumplo 48 años, hermano. Estoy en esto de los 17 años predicando. Y aún así, hermano, hay tantas cosas que nos faltan. ¿Aló? Diga conmigo: el que escucha consejo llega viejo. Salmo 73, 24: me guías con tu consejo y me conduces en un destino glorioso. Cuando usted escucha a Dios, hermano, cuando usted escucha la palabra, Él te guía, hermano, y me conduces a un destino glorioso. Y quiero volver a un pasaje que solamente pasé rápidamente. Vea esto. Este no es uno más, ese. Y llegó David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, y Usaí arquita lo estaba esperando. Yo quiero que usted entienda algo. La rebelión de Absalón se dio en la ciudad, pero Usaí no estaba en la ciudad. Usaí estaba en el monte adorando. Pero Usaí entendió por revelación de Dios lo que estaba pasando. Hermano amado, usted puede escuchar gente como Aitofel, que tienen su estanque amargado, que tienen su estanque, hermano, que se ha corrompido
que tienen su situación, hermano, porque no han podido. Hay gente sabia que ha perdido su capacidad de aconsejar porque la herida se ha infectado en su corazón. Pero usted puede escuchar a los Usayarquita, que nadie se lo contó. Porque ¿dónde estaba Usayarquita? Yo oro a Dios por consejeros que viven en la presencia del Señor. Yo oro por consejeros que me dicen, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y no están atrasados del problema, sino que están esperando. Y dice ahí que Usayarquita lo estaba esperando, porque Dios le dijo: va a venir el rey David, que lo ha echado su propio hijo, y va a venir corriendo y va a venir llorando, y vas a estar listo para servirle a tu Señor, porque el profeta, el hombre de Dios, vive en la presencia de Dios y sabe lo que va a venir. Vamos, póngase de pie y dale un aplauso al Rey de Reyes y dáselo a Él.